Para continuar con las operaciones CRUD, vamos a crear la opción de borrar y vamos a combinar también algo que de pronto no hemos visto mucho o explorado mucho, y es que recuerden que el get es algo que le estamos solicitando al servidor, y el servidor me puede devolver un texto simplemente, o recuerden que vamos a enviar el resultado a una página HTML. Es decir, podemos devolver también HTML y la página lo va a procesar. Entonces, en este caso, aquí vamos a hacer un cambio en el usuario para que devuelva HTML con los resultados de la consulta. Entonces voy a definir una variable HTML que va a ser igual a una cadena. Recuerden el tema de cadenas, que va a tener precisamente el nombre, el email en párrafos. Entonces voy a irlo haciendo de la siguiente forma: HTML más igual, vamos a concatenar template literals, y aquí vamos a agregar la etiqueta. Entonces de pronto alguien está viendo esto y puede estar pensando como, ay, ¿por qué no utiliza una plantilla de una vez? Pues la verdad, la forma correcta de hacer esto ni siquiera es con una plantilla. Lo ideal es dividir el proyecto en todo lo que es el frontend, y este es el backend. Pero pues aquí vamos a utilizar esto pues para sacarle provecho a Express y mirar como las variaciones que podríamos tener acá, incluso sin depender de esa división de frontend y backend. Aquí estamos integrando todo de una vez en el servidor. El servidor se va a encargar de hacer el render de las páginas, que eso también es importante practicarlo. Y ya cuando entendamos muy bien esto, entonces vamos a saber cómo vamos a separar las diferentes partes que estamos creando acá. Aquí tenemos el nombre y el email. Podríamos ponerle dos puntos. Y al final, no cerrar todavía aquí, sino que voy a agregar un elemento extra. Algo también importante, recuerden que la parte gráfica no se está viendo muy bien, se está viendo muy básica, precisamente porque en la parte del backend lo único que interesa es la interacción con la base de datos. Ya luego ponerlo bonito y que sea funcional y que interactúe el usuario de una manera amigable es del frontend. Entonces aquí vamos a poner un href, y algo interesante que vamos a hacer es que vamos a hacer un enlace hacia borrar y le vamos a pasar un ID del registro que queremos borrar. Entonces ya van a ver cómo podemos lograr eso. Entonces ahí cierro esto. Aquí voy a poner borrar, la opción borrar. Cierro esto. Y entonces acá vamos a poner el template literal, que va a ser result sub i punto id. Y ahí cierra. Y al final pongámosle cerrar el párrafo y punto y coma. Entonces, como esto es un ciclo, se va a ir concatenando, y como los párrafos son display en bloque, va a aparecer uno después de otro. Y al final, en vez de enviar este texto, vamos a enviar el HTML que construimos. Muy importante, miren que lo vamos a enviar dentro de la conexión, porque aquí tenemos dos funciones. Entonces no lo podemos enviar aquí por fuera porque se ejecuta más rápido. Recuerden que este query va a tomar un tiempo. Entonces, si esto no está acá al final, no tenemos garantía que sí va a imprimir la respuesta, porque recuerden que aquí tengo que traer los datos, armarlos aquí. Recuerden que si estos son muchos datos, esto también se puede demorar un tiempo. Más adelante podemos también mirar cómo paginarlo, o ese es un ejercicio interesante. Y aquí queda de esta forma. Y vamos a crear el borrar, que puede ser la copia de esto. Entonces ponemos aquí borrar y simplemente imprimimos con el res.send. Vamos a imprimir el request.query.id. Bueno, y no es crear, sino borrar.
Entonces cambiamos aquí esto y listo. Entonces vamos a ejecutar el servidor Node.js index.js y acá entonces vamos aquí al servidor y vamos a poner el usuarios. Vamos a ver si hubo un error. Entonces el error fue result is not defined. Fue más que un error de algo que se escribió mal. Es aquí results. Entonces para que esto no pase, podemos también crear otra variable que va a ser fila. Y la fila la asignamos cada vez aquí de esta manera como un result, el result sub i. Entonces esto es fila. Esto recuerden que cuando hacemos esto en el código se llama refactoring. Y refactoring es mejorar algo del código. En este caso lo que quiero es que sea más intuitivo, tengamos mnemotecnia al usar esto. Aquí tenemos una fila que es cada uno de los registros de la columna usuarios. Entonces vamos a guardarla. Ahora sí, vamos nuevamente a lanzar el servidor. Ahí ya arrancó usuarios y tenemos, bueno, aquí podemos separar esto un poco, pero si le damos clic a borrar me dice que voy a borrar el ID 3 y eso es lo que necesitamos en la base de datos para borrar. Entonces pulamos un poco esto, detengamos el servidor, recuerden control C, detenemos el servidor, volvemos acá y le vamos a poner un espacio aquí simplemente. Y luego, entonces aquí en el borrar, vamos a ejecutar la función borrar, que puede ser nuevamente un query. Vamos a utilizar este de acá. Entonces vamos a ejecutar el query. Y el query que voy a utilizar es un query que voy a tomar de la base de datos. Entonces voy a la base de datos, aquí la tengo abierta. Voy a borrar ese registro que quedó mal aquí. Le doy clic en borrar. Miren que incluso es muy similar a como lo estamos haciendo. Y aquí nos aparece la consulta. Delete tal cosa. Lo voy a copiar. Bueno, incluso no lo tengo que borrar. Lo voy a dejar así. Ahorita lo voy a borrar en el ejemplo. Entonces copiamos esto acá. Como viene con los template literals, que es notación pues de MySQL, le puedo quitar esto. Aquí voy a ponerle el template literals para utilizarlo desde JavaScript. Y recuerden que ya habíamos probado que el request.query.id me traía el ID. Entonces aquí template literals nuevamente. Miren cómo es de útil esta notación. Y aquí pongo request.query.id. Entonces de esta manera, incluso recuerden, si quieren probar antes de ejecutar el SQL, imprimamos en la consola o en el, hay dos formas, consola o en la respuesta.send SQL. Y para que no se ejecute ponemos un return, que lo que hace el return es que termina la ejecución de esta función y no se ejecuta esta parte. Venimos acá nuevamente, lanzamos el servidor, venimos, actualizamos, le damos clic a una opción y miren la sentencia: delete from usuarios tal cosa. Entonces ya estamos listos. Cada vez tenemos, bueno, aquí le doy clic al mismo, aquí ya sí cambia, este es el 5, este es el 7 y así sucesivamente. Entonces ahora sí vamos a quitarle esto y vamos a poner exactamente lo mismo, que simplemente ejecute. Y nos falta algo, y es que no vamos a imprimir consulta con éxito, sino que me vaya, borre y actualice nuevamente esto. Entonces podemos hacer un refresh de esta ventana. Eso se hace con la siguiente directiva. Entonces le vamos a decir que cuando termine no me imprima esto, sino que vaya
a donde fue llamado. Es decir, si estamos en borrar y se ejecutó esto correctamente y no lanzó un error, entonces va a volver a usuarios y va a listar nuevamente. Recuerden que esto viene de base de datos, me va a listar los usuarios que quedaron. Vamos a ver ya el ejemplo completo. Detenemos, volvemos a lanzar, entonces vamos a borrar este valor de acá y miren que ya se borró. Y si vemos aquí nuevamente me va a aparecer un campo. Vamos a borrar este que es Ramón. Este es de acá, le damos borrar, ahí borró. Este era el que estaba en nulo acá. Vamos a darle a actualizar y miren que ahí ya se borró. Entonces miren cómo es de sencillo. Incluso hicimos algo similar a esto. Luego podríamos, recuerden, incluir un servicio para no estar haciendo esto constantemente, pero eso lo podemos ir viendo en los próximos videos.